Los trabajadores de Codelco depusieron ayer en las movilizaciones que se gestaron por el anuncio de cierre de la fundición de Ventanas. Las negociaciones entre los directivos y los trabajadores pueden ser complicadas. Son complicadas siempre, independiente de la empresa. Lo son todavía más cuando se trata de una empresa del tamaño de Codelco. Pero en este caso el conflicto pareciera haberse resuelto bastante rápido, en menos de una semana, desde que se hizo el anuncio, que fue el viernes de la semana pasada, hasta ayer, en el que se depusieron las movilizaciones. Ocurrió bastante poco tiempo, pero hay varias aristas que podemos analizar y lecciones también que podemos sacar en materia de administración, y para hablar de ellas, claro, ¿quién más que nuestro profesor Marcos Singer, el director del MBA de la Universidad Católica? Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, Gaby. Bienvenida a esta nueva clase. Te veo muy formal hoy día. ¿Has vuelto a la sala de clase? Así es, estamos ya totalmente presencial en el MBA y eso siempre es mejor. Sí, absolutamente. Te vamos a estar esperando también aquí en este estudio para que retomemos las conversaciones presenciales, a ver si se puede. Fantástico. Profesor, hablemos de lo que pasó en Ventanas, porque se pueden sacar ahí bastantes lecciones en materia de negociación, ¿no? Sí, bueno, este curso se trata de eso, de negociación, teoría de decisiones, y claro que sí, esto nos da de nuevo una oportunidad. Primero, Gaby, para entender lo que es un dilema. El dilema es cuando hay razones para optar en una y en otra dirección, no cuando es obvio lo que hay que hacer. Claro. Déjame darte un ejemplo, Gaby. Para ti, ¿el estudiar en la universidad fue un dilema? No, la verdad es que no. No. Era algo que se me había planteado desde bastante chica, era el camino natural que seguían mis compañeros de curso también, entonces en realidad nunca se fue cuestionado. Correcto, pero por ejemplo, la carrera que estudiaste, ¿fue un dilema? Tampoco. Yo jugaba a los 4 años a hacer entrevistas, ese era mi juego, entonces tampoco fue un dilema. Así es, Gaby, la verdad uno enfrenta pocos dilemas en la vida. Los dilemas, reitero, es cuando tienes en una y en otra dirección para actuar, y muchas veces nos pasa, claro, que sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. Entonces, lo primero es que el cierre de Ventana era un dilema. Sí. Y lo que nos interesa ahora es entender, bueno, si esa decisión era buena o mala, si el resultado de este dilema. Y en esto siempre conviene recordar a un filósofo que se llamaba Claude Helvétius, que es del siglo XVIII. Y este señor decía lo siguiente, decía, del mismo modo que en el mundo físico se rige por las leyes del movimiento, las fuerzas rigen la realidad física, el interés individual rige el universo moral. Ok. ¿Me Vamos entiendes? a tratar de O sea, procesarlo. te lo explico de otra manera. Lo mismo que la fuerza de gravedad o de roce gobierna el universo físico, el interés, decía este señor, gobierna el universo moral. Entonces, lo que hay que aprender de eso es que muchas veces lo que es bueno o malo depende del lado de la mesa en que tú estás. Sí. Entonces, déjame darte algunos ejemplos para que lo veamos en este caso de Ventana. ¿Qué opinaban, por ejemplo, los trabajadores de la fundición si era una buena o mala decisión cerrar Ventanas? Que era mala. Era mala porque finalmente no era responsabilidad de esta fundición, la contaminación, era necesario también nuevas inversiones y con eso se iba a acabar el problema. Muy bien. ¿Qué opinaban los profesores de las escuelas de la zona de la decisión? Celebraban esta decisión porque decían que era culpa justamente de la fundición las intoxicaciones que estaban teniendo los niños. ¿Qué opinaban los pequeños y medianos mineros y probablemente sus representantes gremiales? Que era mala la decisión porque obviamente también les afectaba parte del ecosistema. ¿Qué opinan, por ejemplo, a ver, esto es más difícil, los académicos, los consultores, las firmas de ingeniería? Yo creo que ahí es mixto.
Depende el tinte de la empresa de ingeniería y de las cercanías que pueden tener a ciertos temas, porque vi a dirigentes gremiales que pueden ser más cercanos al mundo académico también, diciendo que era negativo, y vi también a varios diciendo que era positivo, porque en realidad no tenía sentido seguir manteniendo una fundición que tenía tantos años con una tecnología que ya está obsoleta. Bueno, está bien. Efectivamente, cuando uno tiene más oportunidades en una u otra decisión, la encuentra buena o mala como en el sentido amplio moral. Ese es mi punto. El punto es que hay muchas partes, muchas consideraciones, y eso es lo que nosotros enseñamos en la universidad, que los alumnos identifiquen no solo las razones para su decisión, sino para la contraparte, porque de esa manera no lo conciben como un enemigo, sino simplemente como una contraparte. Uno debe entender. Además que eso te permite anticipar. Y claro, muchas veces uno cuando está mirando la decisión del lado incorrecto de la mesa dice, oh, es mala decisión, se tomó mal, no era el momento. ¿Te acuerdas cuando discutimos la salida de Afganistán en una de las clases que se decía, no, es mala decisión, mal? Me acuerdo, claro. Y me acuerdo la lección, o una de las lecciones, que nunca iba a ser el momento y nunca iba a haber una buena forma tampoco de salir de Afganistán. Efectivamente, hay decisiones que no se puede esquivar la bala. Tú tienes que elegir entre malas y pésimas opciones. Entonces, sin duda, el cierre de ventana es malo, pero continuar era pésimo probablemente. Entonces, el cómo tú evalúas estas cosas tiene que ser bien ordenado. Además, hay otra situación, y es cuando la decisión que tú estás tomando es parte de una película más amplia. Tú estás en una escena de una obra que viene de antes y viene después, y para eso déjame contarte una historia que pasó en Estados Unidos. Es la famosa huelga de 1936 de una planta de General Motors que estaba en Flint, Michigan, y déjame darte un contexto, porque aquí cualquier similitud con Codelco es mera coincidencia, te vas a fijar. Mira, General Motors producía en ese momento 1/3 de los automóviles del mundo con múltiples plantas y tenía unos 170.000 trabajadores, y en ese momento el sindicalismo pasaba por un momento de baja. También déjame darte un poquito de contexto. El sindicalismo partió en Estados Unidos en el siglo XIX, o sea, unos 50 años antes de esta enorme huelga que te voy a contar, pero partió en un momento en que las condiciones de trabajo, de explotación eran extremadamente malas. Había una falta de seguridad enorme, muchos accidentes. Bueno, y en esa época entonces las huelgas eran muy violentas, pero pasó algo en los años 20, y es que las empresas adoptaron algo que se le llamó el capitalismo del bienestar. De nuevo, cualquier coincidencia con Codelco, mera coincidencia. Mira, las empresas empezaron a beneficiar a sus trabajadores, les ofrecían seguros generosos, incluso los ayudaban a comprar casa en esa época. Entonces, adivina cómo le fue a los sindicatos en la época del capitalismo del bienestar de los años 20. O sea, en términos de números y de miembros, me imagino que tienen que haber caído. Exactamente, porque ¿para qué vamos a tener un sindicato que pelea por nuestros derechos si nuestros derechos están siendo tan bien defendidos por estas empresas, comillas, tan generosas? Claro. Pero los años 20 terminaron en la crisis, la depresión del año 1929. Acuérdate que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos cayó a la mitad y el desempleo se multiplicó por 10. O sea, llegó casi a 1/3 de la población desempleada. ¿Adivina qué pasó con los beneficios que daban las empresas? No, se fueron a cero. Se fueron a cero, porque lo que pasó en esa época es que se pensó que se había llegado a una especie de prosperidad
eterna. Se le llamó la era de la prosperidad permanente. Entonces las empresas regalaban y daban y daban, y esa prosperidad se murió. Pero fíjate que no agarró el sindicalismo. ¿Por qué? Porque no había causa común. Las distintas dirigentes de las distintas plantas de General Motors no tenían como una temática en común, entonces cada una negociaba sus temas de manera independiente y esa era la forma que se hacía. Claro. Pero llegó la huelga en Flint y por muchos motivos, largo de explicar, esto se convirtió en una causa nacional para los trabajadores de General Motors, que como te digo, estaban en múltiples lugares. Y ese era el punto, oye. Duró la huelga tanto y tuvo tanta difusión por prensa y todo tipo de cosas que les dio una causa común y al final terminó la empresa, después de 6 semanas la huelga, aceptando negociar de manera interplanta. En conjunto. ¿Qué pudo haber pasado? En conjunto, entonces. Exactamente. Se accedió General Motors a que en vez de negociar planta a planta con los temas particulares, todo General Motors negociara con un interlocutor que los unió a todos en una causa común. Adivina qué poder tenía esta federación de trabajadores. Gigantesco, porque, insisto, si están todos juntos, imagínate lo que puede impresionar a la planta. Claro. ¿Y cómo se relaciona eso con Codelco? ¿Cómo es hoy día, o quizás antes de este evento, los temas en Codelco? ¿Tienen un gran representante o cada división tiene sus temas? Tenían un gran representante, pero ahora con la Federación de Trabajadores del Cobre se unieron bastante durante esta huelga, al menos, porque finalmente tenían un tema de negociación sobre la mesa. No eran todos los beneficios, no era una especie de mesa de trabajo para mejorar las condiciones de los trabajadores, sino que tenía que ver con un tema en particular. Por lo tanto, era más fácil unirse también. Sí, y esto no ocurría hace años. Sí. Hace años que en Codelco la Federación de Trabajadores del Cobre no tenía una voz, tenía, sí, como te digo, distintas voces y por lo tanto nunca nos preocupamos demasiado, pero esto pudo haber generado eso. Entonces, lo que pudo haber pasado es que esta historia se resolvía en ventanas de una u otra manera, pero tenía efectos para toda la corporación. Y entonces eso me hace a mí cerrar muy bien. Con un resumen. Alumnos, recuerden, en las decisiones que son tan potentes hay que mirar no solo la escena, sino el big picture y considerar todas las fuerzas en una y en otra dirección, porque de esa manera uno comprende que enfrente uno no tiene un enemigo, tiene una contraparte que le tocó, por cosas de la vida, estar de un lado o de otro de la mesa. Buena lección para terminar entonces en esta semana. Marcos Singer, director del MBA de la Universidad Católica. Gracias, profesor, por esta clase. Que esté muy bien. Chao, que estés bien. Chao.